Bueno, mis hermanos, continuemos. El tema del día de hoy, mis estimados colegas, vamos a tocar el tema de los colores. Colores en Aymara quiere decir Saminaka. Los siguientes colores que vamos a ir a conocer son el color rojo. El color rojo, mis hermanos, tiene dos denominaciones en idioma Aymara. Unos lo conocen como color huila, se dice huila, y otros también lo conocen como el color chupica. Al color azul se le conoce como laram. Color azul, laram. Amarillo, ¿cómo se dice amarillo? Amarillo en Aymara se dice eyu. Eyu, eyu. Al color negro se lo conoce como chiyara. Chiyara. Al color verde se lo conoce como choña. Choña. Blanco, ¿cómo se dice blanco en Aymara? Se dice hanko. Hanko. Al color celeste, mis hermanos, se le conoce como sajuna. Sajuna, celeste. Al color café se lo conoce como chumpi. Chumpi. Al color plomo se lo conoce en el idioma aymara como uki. Uki. Al color gris se le conoce como chechche. Chechche. Es el color gris. Al color morado, mis hermanos, se le conoce como cuyi. Cuyi. Al color naranja o anaranjado se lo conoce como arumi. Arumi. Eso es, mis hermanos, con respecto a los colores. Continuemos, mis estimados. Vamos a completar este diálogo en el idioma aymara y en el idioma español. A continuación, vamos a ejemplificar de esta forma. Kamisaki, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te encuentras? Waliki, Wilka Uru kun salurata. Bien, ¿qué vas a hacer el día domingo? Telefericona Katurua Sara. Iré a la feria del teleférico. Nayaja Saraña Munaraktua. Yo también quiero ir. Hisa Sarañani. Sí, vamos. Sarañani Nairakata Hanko telefericota. Ukaruja Arumi telefericota. Keparuja Chupica telefericota. Primero iremos del teleférico blanco, luego del naranja y por último del teleférico rojo. Ukata kut añataqueja cuyi telefericota, keparuja ello telefericota, keparuja choña telefericota. Luego para volver iremos del teleférico morado, luego del teleférico amarillo y por último del teleférico verde. De esa forma, mis hermanos, también podemos conocer nuestros colores en el idioma aymara, conociendo también nuestro teleférico. Vamos a responder estas tres preguntas, mis hermanos, en la cual menciona Telefericoja, Caucaru Sasari, Uka Haisama. ¿Cuál es la ruta del teleférico? Eso menciona. Con Hamza ruta de teleférico Nazarsna, ¿cómo iremos a cada ruta del teleférico? Y la respuesta, mis hermanos, puede ser la siguiente. Nayaja, Sarirista, Ello telefericota, Utkaruja, Chogna telefericota, nada más. ¿Qué es lo que acabo de decir? Primero iremos del teleférico amarillo y luego iremos del teleférico verde, evidentemente con destino a la zona sur, respondiendo a esta pregunta. Continuemos. Chupica telefericona, Cauca, Sait Asa Utji. ¿Cuántas paradas hay en el teleférico rojo? Entonces vamos a ir contando, mis hermanos. Maya, Paya, Quimsa. Tiene 3 paradas. Teleférico Chupicaja, Quimsa Sait Ata Utji. En el teleférico rojo hay 3 puntos de parada. ¿Qué líneas del teleférico Utji? ¿Cuántas líneas del teleférico hay?
Y vamos a ir contando, mis hermanos. Maya, teleférico azul. La Rama, teleférico plomo. Oki, Paya. Kimsa, teleférico morado. Cuyi. Pusi, teleférico Eyu, amarillo. Pisca, Chogna, teleférico verde. Bueno, mis hermanos, quiero aclarar, este teleférico aún no está en funcionamiento y por lo tanto no lo vamos a tomar en cuenta. Evidentemente está en proceso y no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta todas estas líneas que evidentemente están en funcionamiento. Sajuna, teleférico celeste. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pisca, Sojta. Pacalco, Chumpi, telefericona, de línea café. Hanko, telefericona, teleférico blanco. Arumi, telefericona, teleférico naranja. Chupica, Ucamaraqui, Huila, telefericona, teleférico rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 líneas nuestro teleférico acá en la ciudad de La Paz. Vamos con el siguiente diálogo. Dice, Kamisaki Kuyaka Carla, Chumpi teleférico, mancantati. ¿Cómo estás, hermana Carla? ¿Estás en el teleférico café? Hisa, teleférico, mancantua, humasti. Sí, estoy en el teleférico. ¿Y tú? Nayaja, chogna teleférico, hakantua, masimasti. Yo estoy cerca del teleférico verde. ¿Y tu amiga? Aina chankiwa, suyaskiwa, está abajo, esperando. Y a continuación, mis hermanos, vamos a mostrarle estas palabras que están justamente en nuestra bibliografía. Son los conocidos adverbios de lugar. Manca, dentro. Anca, quiere decir afuera. Patja, quiere decir sobre o encima. Cheka, quiere decir izquierda. Cheka, izquierda. Kupi, quiere decir derecha. Kupi, derecha. Kepaja, detrás. Kepaja, detrás. Taipi, centro o en el medio. Taipi. Ainacha, abajo. Ainacha, abajo. Anca, manca, cheka, patja, taipi, kepaja, ainacha. Kupi, ukaki ujilatanaka kuyakanaka. Muy bien, mis hermanos, después de haber visualizado ese lindo video, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a completar en estos espacios vacíos, a completar estas oraciones cortas y pequeñas o frases con estas palabras. Y luego, evidentemente, vamos a dar lectura en aymara, posteriormente traducirlo al idioma español. Empecemos, por favor. Nayaja oficina, mancanta. Nayaja oficina, mancanta.
Continuemos. Jupaja uta hakankiwa. Jupaja uta hakankiwa. Oficina Plaza Murillo. Qepajankiwa. Oficina Plaza Murillo Qepajankiwa. Nayaja Ankankiwa contasta. Nayaja Ankankiwa contasta. Jupaja Juma Naira Katapuni. Jupaja Juma Naira Katapuni. Hiwasaja Wali Hayana Hakastana. Hiwasaja Wali Hayana Hakastana. Tatituna Utapaja Qepajankiwa. Tatituna Utapaja Qepajankiwa. Eso es la actividad del Lurawi número 6. Como pueden observar mis hermanos, cada una de estas palabras lo hemos ido integrando a cada una de estas pequeñas oraciones. Continuemos. La traducción es de la primera: yo estoy dentro de la oficina. Él está cerca de la casa. La oficina está detrás de la Plaza Murillo. Estoy sentado afuera. Tú y él están siempre adelante. Nosotros vivimos muy lejos. Está detrás de la iglesia. Continuemos. Ahora, mis hermanos, vamos a terminar nuestro tema del día de hoy conjugando con los verbos saraña, ir y jutaña, que quiere decir volver, junto con los pronombres personales. Nayaja sará, yo iré. Jumaja sarata, tú irás. Jupaja sarani, él irá. Hiwasaja sarañani, nosotros iremos. Nanakaja sarabha, nosotros y no ustedes iremos. Humanakaja sarabhata, ustedes irán. Hupanakaja sarabhani, ellos irán. Y la última conjugación es Hiwasanakaja sarabhañani, lo que quiere decir todos nosotros iremos. Jutaña, volver. Nayaja jutá, yo volveré. Jumaja jutata, tú volverás. Jupaja jutani, él volverá. Hiwasaja jutañani, nosotros volveremos. Nanakaja jutapja, nosotros y no ustedes volveremos. Humanakaja jutapjaata, ustedes volverán. Jupanakaja jutapjani, ellos volverán. Y el último, mis hermanos, vendría a ser Hiwasanakaja jutapjañani, todos nosotros volveremos. Aymara Ruta. Hoy aprenderemos los colores en Aymara. Kaitañani. Plomo. Aymara Ruta. Oje. Rojo. Aymara Ruta. Huila. Naranja. Aymara Ruta. Churi. Amarillo. Aymara Ruta. Eyu. Verde. Aymara Ruta. Chogna. Celeste. Aymara Ruta. Sajuna. Azul. Aymara Ruta. Larama. Morado. Aymara Ruta. Cuyi. Rosado. Aymara Ruta. Hancohuila. Gris. Aymara Ruta. Cheje. Negro. Aymara Ruta. Chillara. Blanco. Aymara Ruta. Hanco. Café. Aymara Ruta. Chumpi. Ukakispawa ajila kuyak. Bueno, mis hermanos, terminamos de esta forma.
Muchas gracias por su atención. Hikisin Kamahinatana Kuyakanaka.